Era el 15 de julio de 1985. Madrid hervía bajo un calor asfixiante que convertía el asfalto en espejos líquidos. El termómetro marcaba 38 grados a las 9 de la noche, pero el aire seguía espeso, cargado de esa electricidad que precede a las tormentas o a los milagros. El estadio Santiago Bernabéu se alzaba como una catedral moderna contra el cielo púrpura del atardecer madrileño. Sus torres de luz perforaban la oscuridad naciente como lanzas de fuego. 30.000 almas esperaban en silencio religioso. Esperaban al hombre que había conquistado el mundo con su voz. Esperaban a Julio Iglesias. Pero esa noche algo iba terriblemente mal. En las profundidades del estadio, bajo las entrañas de hormigón y acero que sostenían los sueños de millones, un camerino pequeño y mal ventilado albergaba al hombre más famoso de España. Julio se miraba al espejo, pero lo que veía no era el galán que había seducido a medio mundo. Era un extraño. Sus manos temblaban como hojas en una tormenta de invierno. No era nerviosismo. Después de 3 décadas sobre los escenarios, los nervios eran un fantasma del pasado. Era otra cosa, algo más oscuro, más profundo, más aterrador. «Maestro, 5 minutos», le gritó Roberto, su asistente personal desde hacía 15 años, desde el pasillo lleno de cables y técnicos que corrían como hormigas antes del espectáculo. Julio cerró los ojos con fuerza, tan fuerte que vio estrellas detrás de los párpados. Intentó recordar las palabras, las melodías que había cantado miles de veces en hoteles de lujo, estadios atestados, teatros íntimos y estudios de grabación de Nueva York a Tokio. Pero su mente era un vacío, un abismo negro y silencioso donde antes vivían sus canciones como pájaros cantores. Ahora solo había ecos apagados y sombras sin forma. Por primera vez en su carrera, Julio Iglesias había olvidado cómo cantar. El rugido de la multitud se filtraba a través de las paredes de hormigón como el bramido de una bestia gigantesca y hambrienta. 30.000 voces coreando su nombre en un mantra hipnótico. Julio, Julio, Julio. Sin saber que su ídolo enfrentaba la pesadilla más aterradora de cualquier artista, el olvido total. Miguel Ángel Fernández, su guitarrista principal y amigo desde los días de La vida sigue igual, entró al camerino con su guitarra Martin ya afinada y lista para la batalla. «Julio, hermano, están como locos ahí fuera. He visto muchos públicos, pero este tiene algo especial. Están hambrientos de música». Julio giró hacia él y Miguel vio algo en esos ojos que lo heló hasta los huesos. No era miedo escénico, era pánico puro, primitivo, animal. «Miguel», susurró Julio con una voz que no reconocía como suya. «No puedo recordar ni una sola letra». «Ni una». El guitarrista dejó caer su instrumento sobre el sofá de cuero gastado. «¿Qué dices, hermano? Las canciones han desaparecido. Mi mente está en blanco, completamente en blanco». En ese momento, las luces del camerino parpadearon. Los generadores del estadio gruñían bajo la demanda eléctrica de 30.000 personas, esperando bajo los focos más potentes de España. Pero ninguna luz podía iluminar la oscuridad que había invadido la mente del rey de la canción romántica. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La historia de Julio Iglesias no era la de un hombre común. Era la saga de alguien que había vendido más de 300 millones de discos, más que los Beatles, que había cantado en 14 idiomas diferentes, desde el español que mamó en su Madrid natal hasta el japonés que aprendió fonéticamente para conquistar Tokio, que había seducido al mundo entero con esa voz aterciopelada que derretía corazones desde las discotecas de Ibiza hasta los salones de baile de Buenos Aires,
Pero esa noche en Madrid, mientras se dirigía al túnel que lo llevaría al escenario, Julio cargaba un peso invisible que había estado creciendo durante meses como un tumor silencioso. Hacía exactamente 4 meses que las palabras comenzaron a escurrirse de su mente como arena entre los dedos. Al principio era solo una palabra aquí y allá durante los ensayos. Luego frases completas que se desvanecían en el momento exacto en que las necesitaba. El doctor Eduardo Ramírez, su médico personal y confidente desde los años 70, había sido brutalmente claro durante su última consulta en la clínica privada de La Moraleja. Julio, tu cerebro está pidiendo auxilio. Ese estrés extremo, combinado con agotamiento crónico, tu mente está pidiendo un descanso que tu carrera simplemente no puede permitirse. Pero cancelar no era una opción. No cuando 30.000 personas habían pagado entre 2.000 y 15.000 pesetas por verlo. No cuando España entera esperaba a su hijo pródigo en el templo sagrado del fútbol español. No cuando los ejecutivos de CBS Records habían invertido 50 millones de pesetas en producir este espectáculo que sería grabado para un álbum en vivo. Mientras caminaba por el túnel subterráneo que conectaba los camerinos con el escenario, el sonido de sus pasos se perdía en el rugido ensordecedor que bajaba desde las gradas como una cascada de adrenalina pura. Las luces de Madrid parpadeaban a través de las pequeñas ventanas del túnel CO. El aire nocturno que se filtraba desde arriba olía a una mezcla embriagadora de jazmín de los jardines del Retiro, el humo de los cigarrillos ducados que fumaban los aficionados, y esa electricidad indefinible que solo existe en los momentos antes de que ocurra algo memorable. Miguel caminaba a su lado, cargando no solo su guitarra, sino también el peso de la preocupación. Habían compartido escenarios en 5 continentes, desde el Madison Square Garden hasta el Olympia de París. Conocía cada gesto, cada respiración, cada silencio de Julio. ¿Estás bien, maestro?, le preguntó, usando ese apodo cariñoso que había nacido años atrás en un estudio de grabación de Los Ángeles. Julio se detuvo en seco. El rugido del público se hacía más intenso. Podía sentir la vibración de 30.000 pies golpeando las gradas al ritmo de Julio, Julio, Julio. Sonrió. Esa sonrisa que había enamorado a millones de mujeres desde Estocolmo hasta Sao Paulo. Esa sonrisa que había aparecido en 1000 portadas de revistas y que había sido su arma secreta durante 3 décadas de éxito internacional. Pero por dentro, su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes en un huracán. Estoy perfecto, Miguel. Nunca he estado mejor. Era la mentira más grande que había dicho en su vida. En las gradas, 30.000 personas de toda España habían convergido en Madrid. Estaban las señoras elegantes de Salamanca, con sus perlas y perfumes franceses. Los trabajadores de las fábricas de SEAT en Barcelona que habían ahorrado durante meses para este momento. Estudiantes universitarios de Sevilla que habían viajado en autobús durante toda la noche. Amas de casa de Valencia que habían mentido a sus maridos sobre el precio real de las entradas. Todos unidos por una sola cosa: el amor incondicional hacia el hombre que había puesto banda sonora a sus vidas. María Dolores Sánchez, de 73 años, viuda de un trabajador del Metro de Madrid, ocupaba el asiento número 15 de la fila 3. Había vendido el anillo de bodas de su difunto esposo para comprar esa entrada. A su lado, su nieta Carmen, de 19 años, estudiante de filología en la Complutense, no podía parar de temblar de emoción. «Abuela, no puedo creer que esté aquí, que vayamos a ver a Julio Iglesias». «Niña», respondió María Dolores, con esa sabiduría que solo dan los años. «He seguido a este hombre durante 20 años. He visto crecer su música como si fuera un hijo mío. Esta noche va a ser especial. Lo siento en los huesos». Lo que la anciana no sabía era cuán proféticamente especial sería esa noche. Cuando las luces del estadio comenzaron a atenuarse y los primeros acordes de la banda sonaron desde el escenario, un silencio sagrado se extendió por el Bernabéu. 30.000 respiraciones contenidas, 30.000 corazones latiendo al unísono, y en el túnel, Julio Iglesias daba los últimos pasos hacia el momento que cambiaría su vida para siempre.
El escenario del Bernabéu esa noche era una obra de arte tecnológica. 16 focos de 10.000 watts cada uno creaban un mar de luz dorada que transformaba el estadio en una catedral de la música. El equipo de sonido, importado directamente desde Nashville, tenía la potencia suficiente para que cada susurro llegara nítido hasta la última fila. Cuando Julio emergió del túnel, el rugido fue ensordecedor. 30.000 personas de pie, aplaudiendo, gritando, llorando. Flashes de cámaras Kodak parpadeaban como luciérnagas en la noche madrileña. El aire mismo vibraba con la energía colectiva de 3 décadas de amor musical concentrado en un solo momento. Julio caminó hacia el micrófono central con esa elegancia natural que había perfeccionado en 1000 escenarios. Vestía un traje blanco inmaculado diseñado especialmente para esta noche por un sastre de Milán. Su cabello, peinado hacia atrás con gel L'Oreal, brillaba bajo los focos como oro líquido. Levantó la mano derecha y, como por arte de magia, 30.000 voces se desvanecieron en un silencio expectante. «Buenas noches, Madrid», gritó al micrófono, y su voz rebotó contra las paredes del estadio como una declaración de guerra contra el silencio. La respuesta fue un tsunami de amor puro que duró 3 minutos completos. Las primeras 3 canciones fluyeron como siempre habían fluido. La vida sigue igual hizo rugir al estadio hasta hacer temblar los cimientos. Los primeros acordes despertaron en cada persona presente el recuerdo de dónde estaban cuando escucharon esa canción por primera vez. Miguel rasgueó su guitarra con la precisión de un relojero suizo, y la batería marcaba ese ritmo hipnótico que hacía imposible permanecer inmóvil. Gwendolyn despertó nostalgias dormidas en corazones que creían haber olvidado cómo sentir. En las gradas, parejas que se habían conocido bailando esa canción se abrazaron más fuerte. Hombres de 50 años lloraron sin vergüenza, recordando a primeros amores que el tiempo había convertido en fantasmas dulces. El bajo de Fernando Arbex pulsaba como un corazón gigante, y el piano de Juan Carlos Calderón agregaba esas notas melancólicas que hacían que cada nota fuera una caricia al alma. Todo parecía normal, perfecto, mágico, pero cuando llegó el momento de Hey, la cuarta canción de la noche, algo se quebró en lo más profundo de la mente de Julio Iglesias. Se acercó al micrófono con la confianza de 3 décadas de experiencia. Miguel comenzó los acordes iniciales, esa progresión simple pero efectiva que había conquistado el mundo. El bajo entró con su línea melódica hipnótica. La batería marcó el tempo con precisión militar. Julio abrió la boca y silencio. No un silencio artístico, no una pausa dramática calculada para crear tensión. Un silencio vacío, desesperante, aterrador. Las primeras líneas de Hey habían desaparecido completamente de su memoria, como si nunca las hubiera cantado, como si nunca las hubiera escrito, como si esa canción que había interpretado más de 1000 veces en su carrera fuera una melodía completamente extraña. Miguel, esperando la entrada vocal, siguió tocando. Los otros músicos mantuvieron el ritmo, esperando que su líder retomara el control. Pero los segundos se arrastraban como horas en un desierto de silencio. El público, inicialmente, pensó que era parte del espectáculo. Los fans más veteranos sabían que Julio era un maestro de la sorpresa, un artista que podía transformar cualquier canción en un momento teatral único. Algunos gritaron de emoción, «Julio, Julio, Julio». Otros esperaron expectantes, seguros de que algo mágico estaba por suceder. Pero en el foso de la orquesta, los músicos que conocían a Julio desde hacía años comenzaron a intercambiar miradas de preocupación. El miedo en los ojos de su líder era inconfundible. Era real, era aterrador. «Hey», intentó comenzar Julio, pero su voz se ahogó como si una mano invisible le hubiera cerrado la garganta. Su mente era un laberinto sin salida. Cada vez que intentaba encontrar las palabras de la canción, se topaba con muros de vacío absoluto. Era como si alguien hubiera tomado una esponja gigante y hubiera borrado 30 años de música de su cerebro. Los segundos se arrastraban con la velocidad de caracoles moribundos.
El sudor comenzó a bañar su frente, empapando el cuello de su camisa italiana. No era el calor de los focos, no era la adrenalina del espectáculo. Era pánico puro. Miguel, con la intuición de años de amistad y trabajo conjunto, intentó cubrirlo alargando la introducción instrumental. Sus dedos volaron sobre las cuerdas de la Martin, creando variaciones sobre el tema principal. Fernando siguió en el bajo y Juan Carlos agregó florituras en el piano. Crearon un bucle musical que compraba tiempo precioso. Pero ¿tiempo para qué si Julio seguía completamente en blanco? En las gradas, María Dolores, con la sabiduría de sus 73 años y 2 décadas siguiendo la carrera de Julio, notó algo que los más jóvenes no podían ver. «Algo está mal», le susurró a su nieta Carmen, apretando su mano arrugada con fuerza nerviosa. «¿Qué quieres decir, abuela?» «Suena hermoso. Míralo bien, niña. Mira sus ojos. Mira cómo se mueve. Conozco a Julio mejor que mis propios hijos. Está perdido». Y María Dolores tenía razón. Por primera vez en su carrera, Julio Iglesias estaba completamente perdido ante 30,000 personas que lo miraban con amor y expectación, sin saber que su ídolo estaba viviendo su peor pesadilla. El silencio vocal se extendía como una mancha de aceite sobre el agua cristalina del espectáculo perfecto. Lo que siguió fueron los 5 minutos más largos en la historia del espectáculo español. 5 minutos que se sintieron como 5 horas de agonía pura. Julio, desesperado, intentó improvisar. Su mente buscaba frenéticamente cualquier canción, cualquier melodía que pudiera rescatarlo de ese abismo de olvido. Intentó cambiar a Manuela, una de sus composiciones más queridas, esa que había nacido en una noche de desamor en Miami y que se había convertido en himno de toda una generación. Pero cuando abrió la boca para cantar los primeros versos, las palabras se desvanecían antes de llegar a sus labios como humo en el viento. Su mente era un teatro vacío donde antes había habido una orquesta completa. Miguel, viendo la desesperación en los ojos de su amigo, comenzó los acordes de Manuela, con la esperanza de que el automatismo de décadas ayudara a Julio a recordar esa canción que habían tocado juntos más de 1000 veces en 5 continentes. Nada. Fernando se unió en el bajo con esa línea melódica que conocía de memoria. Juan Carlos agregó los arreglos de piano que había perfeccionado durante años de giras. Nada. Yo, balbuceó Julio al micrófono, su voz amplificada por los 50,000 watts del sistema de sonido del Bernabéu. Yo. Su voz se quebró como un cristal golpeado por un martillo. El estadio comenzó a murmurar. Un rumor sordo y preocupante, como el de una colmena inquieta que presiente el peligro. Las 30,000 personas que segundos antes vibraban de emoción comenzaron a intercambiar miradas de confusión. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Se ha olvidado la letra? En el palco VIP, donde se sentaban los ejecutivos de CBS Records, el ambiente había pasado de la celebración anticipada al pánico empresarial. Don Alfonso Pérez Tabernero, director general de la discográfica en España, comenzó a sudar frío bajo su traje de Armani de 200,000 pesetas. Un Julio Iglesias que no podía cantar significaba pérdidas millonarias. Significaba la cancelación de la gira europea que comenzaría en 3 semanas. Significaba el fin de contratos que se contaban en cifras de 9 dígitos. «Hay que parar esto», murmuró a su asistente. «Hay que inventar un problema técnico y suspender el concierto». Pero en las gradas populares, donde se sentaban los verdaderos fans, aquellos que habían ahorrado peseta a peseta para estar allí, algo completamente diferente estaba comenzando a gestarse. María Dolores observaba a Julio con la mirada de una madre que ve sufrir a su hijo. Durante 20 años había seguido su carrera, había comprado cada disco, había visto cada aparición en televisión, conocía cada matiz de su voz, cada gesto, cada respiración. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, algo se despertó en su corazón de fan eterna. Se puso de pie lentamente, sus 73 años pesando como montañas sobre sus piernas artríticas. Su nieta Carmen la miró asombrada. «¿Qué haces, abuela?» «Lo que debería hacer cualquier madre cuando ve a su hijo en problemas», respondió María Dolores con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Y entonces, con una voz anciana pero firme que había cantado nanas a 5 nietos,
y había consolado a 3 generaciones de mujeres en su vecindario de Carabanchel, María Dolores se alzó por encima del murmullo nervioso del estadio. «Manuela, deja ya de llorar». Su voz atravesó el aire nocturno como una flecha de esperanza. Las 29.999 personas restantes giraron hacia ella, algunos sorprendidos, otros comenzando a entender lo que estaba sucediendo. Carmen, su nieta, la miró con ojos brillantes de comprensión súbita, y con su voz joven y clara se unió al canto de su abuela, que la vida es bella para amar. En la sección 127, un grupo de estudiantes universitarios de Sevilla que habían viajado en autobús durante toda la noche reconoció inmediatamente lo que estaba pasando. Su ídolo los necesitaba, y ellos no iban a fallarle. «No llores por él», gritaron al unísono, sus voces juveniles cargadas de esa pasión que solo tienen los que aún creen que la música puede cambiar el mundo. En la zona premium, donde se sentaban empresarios y personalidades de la alta sociedad madrileña, don Emilio Rodríguez de Valcárcel, expresidente de las Cortes durante el franquismo y ahora respetado hombre de negocios, se puso de pie con una dignidad que sorprendió a todos los que lo conocían. Con su voz educada en los mejores colegios de Madrid, comenzó a cantar «Manuela, Manuela, Manuela». El efecto fue contagioso, imparable, mágico. Julio, paralizado en el centro del escenario, bajo la luz dorada de los focos, comenzó a escuchar algo que nunca había experimentado en 3 décadas de carrera. Sus fans no solo conocían sus canciones de memoria, las estaban cantando por él, para él, con él. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, surcando canales de sal sobre el maquillaje profesional que había sido aplicado 2 horas antes en el camerino. No eran lágrimas de vergüenza. No eran lágrimas de frustración, eran lágrimas de gratitud hacia algo que no tenía nombre, pero que estaba sucediendo delante de sus ojos como un milagro en tiempo real. El coro espontáneo crecía como una ola gigantesca. Primero fueron cientos de voces, luego miles, luego toda la sección baja del estadio, y finalmente, como si fuera dirigido por una mano invisible, los 30.000 asistentes al concierto se alzaron como una sola voz, cantando la canción que su ídolo había olvidado, devolviéndole con amor lo que él les había dado durante tantos años. Lo que pasó en los siguientes minutos nunca había ocurrido en la historia de la música en vivo, ni en el Carnegie Hall de Nueva York, ni en el Royal Albert Hall de Londres, ni en la Ópera de Viena. 30.000 voces se alzaron como una sola, creando una sinfonía humana que hizo temblar los cimientos del Santiago Bernabéu. Sin director de orquesta, sin ensayo previo, sin partituras, unidos solamente por el amor incondicional hacia el hombre que había puesto banda sonora a sus bodas, sus rupturas, sus primeros besos y sus últimas despedidas. «A Manuela, deja ya de llorar, que la vida es bella para amar». Julio dejó caer el micrófono a su costado, el brazo colgando como si hubiera perdido toda la fuerza. Ya no trataba de cantar, ya no trataba de recordar, solo escuchaba, con los ojos cerrados y el corazón abierto de par en par. «No llores por él, Manuela, Manuela, Manuela». El coro espontáneo resonaba contra las paredes de hormigón del estadio, como una oración gigantesca, elevándose hacia el cielo estrellado de Madrid. Cada palabra era clara como el cristal, cada nota afinada por la pasión pura de 30.000 corazones que latían al unísono. En las gradas, algo extraordinario estaba sucediendo. Extraños se abrazaban como hermanos. Familias enteras cantaban con los ojos cerrados, las lágrimas corriendo libremente por mejillas de todas las edades. Incluso los vendedores ambulantes de cerveza y bocadillos habían dejado su trabajo para unirse al coro, sus bandejas abandonadas en los pasillos. María Dolores, la anciana, que había iniciado todo con su grito desesperado de amor, cantaba con una voz que parecía haber rejuvenecido 30 años. Sus manos arrugadas se alzaban hacia el escenario como si quisiera tocar el alma de Julio a través del aire nocturno. «Esto es lo que hace especial a Julio», le gritó a su nieta Carmen por encima del coro masivo.
No solo canta para nosotros, nos enseña a cantar, nos recuerda que todos llevamos música dentro. En la sección de estudiantes, los chicos de Sevilla habían formado un corro, abrazados por los hombros, balanceándose al ritmo de la canción como si estuvieran en una taberna del barrio de Triana. Sus voces jóvenes agregaban una energía especial al coro general. En la zona VIP, ejecutivos con trajes de 500.000 pesetas cantaban con los ojos cerrados, las lágrimas estropeando maquillajes perfectos y peinados de peluquería. Por una vez en sus vidas, de números y beneficios, estaban experimentando algo que no se podía comprar ni vender. La música pura del alma humana. Los músicos en el escenario se miraron entre ellos con una mezcla de asombro y emoción que ninguno había experimentado jamás. Miguel, con más de 20 años acompañando a Julio en los escenarios más importantes del mundo, desde el Madison Square Garden hasta el Olympia de París, nunca había presenciado nada remotamente pa. Es como si el estadio entero se hubiera convertido en su coro de respaldo, le murmuró al oído a Fernando, el bajista, sin dejar de tocar. Como si 30.000 personas fueran una sola voz. Fernando, con los ojos brillantes de emoción, respondió: No, Miguel, es como si Julio hubiera logrado que 30.000 personas descubrieran la música que llevan dentro. Esto no es un concierto, esto es una ceremonia. Juan Carlos, en el piano, dejó que sus dedos siguieran automáticamente los acordes, mientras su mente trataba de procesar lo que estaba presenciando. En sus 30 años como músico profesional, había acompañado a los más grandes, Rocío Jurado, Rafael, Camilo Sesto. Pero nunca había visto a un público transformarse así. La música no está saliendo del escenario, pensó mientras tocaba. Está saliendo de cada corazón en este estadio. Pero para Julio, esos 5 minutos fueron algo más que un milagro musical. Fueron una revelación espiritual. Allí, vulnerable y expuesto como nunca antes en su carrera, sin las palabras que habían sido su herramienta de trabajo durante 3 décadas, entendió algo que había olvidado en los hoteles de lujo, los contratos millonarios y las giras mundiales. Su música no le pertenecía solo a él. Vivía en cada persona que alguna vez había cantado Hey en la ducha de su apartamento de estudiante, en cada pareja que había bailado Gwendoline en la pista de un club nocturno de Barcelona, en cada madre que había cantado Love Me Tender a su bebé para que se durmiera. Sus canciones habían dejado de ser suyas el momento en que salieron de los estudios de grabación. Se habían convertido en patrimonio emocional de millones de personas que las habían hecho parte de sus vidas, de sus recuerdos, de sus sueños. Y esa noche, esas personas le estaban devolviendo sus propias canciones, cantadas con el amor y la gratitud de décadas de compañía musical. Cuando la multitud terminó, Manuela, en un crescendo que hizo vibrar hasta las torres de luz del estadio, un silencio sagrado se extendió por el Bernabéu. No era el silencio de la expectación, era el silencio del asombro compartido. 30.000 personas acababan de presenciar algo que sabían que nunca olvidarían, algo que contarían a sus hijos y nietos, algo que los había cambiado para siempre. Julio levantó lentamente el micrófono. Sus manos ya no temblaban. Su voz, cuando finalmente habló, era diferente, más profunda, más humana, más real. Gracias, susurró. Una sola palabra que se amplificó por todo el Bernabéu como una bendición. Una palabra que contenía 30 años de carrera, 30 años de amor compartido, 30 años de música que había unido corazones a través de océanos y fronteras. Gracias por recordarme quién soy. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, algo extraordinario ocurrió en la mente de Julio Iglesias. Las palabras regresaron. No todas de golpe como una avalancha, no como un torrente devastador que arrasa todo a su paso, sino como gotas de lluvia después de una sequía interminable. Cada una preciosa, cada una bienvenida, cada una devolviendo vida a un desierto mental que parecía irrecuperable. Primero fue una línea de Algo me dice en tu mirada. Esa canción íntima que había escrito pensando en los ojos de una mujer que ya no recordaba, pero cuya mirada había quedado grabada para siempre en su alma. Algo me dice en tu mirada, comenzó Julio, su voz temblando como una hoja en otoño, pero estaba ahí, real,
auténtica, vulnerable. Los 30.000 fans lo acompañaron en susurros reverentes, como cuidando un milagro frágil que podría romperse si alzaban demasiado la voz. Era como si todo el estadio se hubiera convertido en una iglesia gigantesca donde cada palabra era una oración compartida. Que me habla de tu corazón. Canción tras canción, la memoria de Julio se reconstruía ante los ojos asombrados de la multitud. Cada letra que recordaba era celebrada por el público como una pequeña victoria personal. Cada melodía que regresaba a su garganta era recibida con suspiros de alivio colectivo. Cuando llegó el momento de un sentimental, la transformación era completa. Julio no solo había recuperado su voz técnica, había descubierto una nueva forma de conectar con su audiencia. Una forma más profunda, más humana, más real que todo lo que había experimentado en 3 décadas de carrera. Soy un sentimental y ¿qué voy a hacer?, cantó, y esta vez su voz llevaba algo que nunca había tenido antes. Llevaba gratitud, llevaba humildad, llevaba el reconocimiento de que la música no era un monólogo, sino un diálogo constante entre el artista y quienes lo escuchan. Miguel, en la guitarra, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su amigo. No solo estaba cantando las canciones, las estaba viviendo por primera vez en años. Cada palabra salía de sus labios como si la estuviera descubriendo en ese mismo momento. Es como si hubiera vuelto a ser el Julio de los primeros días, pensó, mientras sus dedos encontraban nuevos matices en acordes que había tocado miles de veces. Durante los siguientes 90 minutos, el concierto se convirtió en algo más que un espectáculo. Fue una conversación íntima entre un artista vulnerable y 30.000 corazones que lo habían sostenido cuando más lo necesitaba. Fue una demostración de que la música verdadera no sucede en los estudios de grabación ni en las oficinas de las discográficas, sino en esos momentos mágicos de conexión humana pura. Julio cantó Hey como si fuera la primera vez, redescubriendo cada matiz, cada inflexión. El público la cantó con él, no como fans gritando histéricamente, sino como cómplices en la creación de algo único e irrepetible. Gwendolyn se convirtió en una caricia colectiva, con 30.000 voces susurrando el nombre de esa mujer imaginaria que representaba todos los amores perdidos y encontrados. La vida sigue igual resonó con una verdad renovada, porque esa noche todos habían entendido que efectivamente la vida sigue igual, pero que los momentos de conexión humana verdadera son los que le dan sentido a toda esa rutina diaria. Cuando llegó la hora de los últimos bises, Julio hizo algo que no estaba planeado. Se sentó en el borde del escenario, las piernas colgando como un niño en un muelle, y pidió al público que se acercara. «Quiero que vengan aquí», dijo al micrófono. «Quiero verlos de cerca. Quiero agradecerles uno por uno». Lo que siguió fue una avalancha humana de amor puro. Miles de personas comenzaron a bajar hacia el escenario, no para atacarlo como fans histéricos, sino para abrazarlo como familia. María Dolores, la anciana que había iniciado el milagro, fue una de las primeras en llegar. Cuando Julio la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Señora», le dijo tomándole las manos arrugadas entre las suyas, «usted me salvó la vida esta noche». «No, hijo», respondió María Dolores con la sabiduría de sus 73 años. «Tú nos salvaste las nuestras hace muchos años. Nosotros solo te devolvimos el favor». Después del último bis, mientras las luces se atenuaban lentamente y el público comenzaba a dispersarse por las calles de Madrid, muchos con la sensación de haber presenciado algo sagrado, Julio permaneció en el escenario. Las gradas se vaciaban poco a poco, pero algunas personas permanecían sentadas, como no queriendo que la magia terminara. Como si salir del estadio significara regresar a un mundo donde los milagros no ocurren cada noche. Miguel se acercó a su amigo, que seguía sentado en el borde del escenario, mirando las gradas casi vacías con una expresión de asombro que no había perdido desde el momento del milagro. «Maestro», le dijo guardando su guitarra Martin en el estuche de cuero gastado, «fue increíble. Pero ¿qué pasó realmente ahí arriba? ¿Qué te ocurrió en esos primeros minutos?»
Julio miró hacia las pocas personas que aún permanecían en las gradas, algunas limpiando lágrimas, otras simplemente absortas en sus pensamientos. Creo que por primera vez en años canté de verdad, respondió con una voz que había cambiado para siempre en esas 3 horas. ¿Cómo es eso? Durante años, Miguel, canté mis canciones. Esta noche ellas me cantaron a mí. Esta noche entendí que la música no me pertenece. Yo solo soy el primer intérprete. El verdadero dueño de estas canciones es cada persona que las ha hecho parte de su vida. Miguel asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente la profundidad de lo que su amigo había experimentado. ¿Y el olvido? ¿Qué pasó con tu memoria? Julio sonrió, pero no era la sonrisa de galán internacional que había perfeccionado durante décadas. Era algo más genuino, más vulnerable, más humano. Creo que mi mente necesitaba olvidar para poder recordar de verdad. Necesitaba perder las canciones para entender que nunca fueron mías. En la distancia, los últimos fans salían del estadio, muchos de ellos cantando suavemente fragmentos de las canciones que acababan de vivir de una manera completamente nueva. El Bernabéu se preparaba para volver al silencio, pero algo había cambiado para siempre en esas gradas, algo invisible pero real, como la música misma. Julio Iglesias había entrado a ese estadio como una superestrella. Salió como un ser humano que había redescubierto la magia de la conexión genuina. Y en las calles de Madrid, 30.000 personas caminaban hacia sus casas sabiendo que habían sido parte de algo que nunca se repetiría exactamente igual. Porque los milagros, por definición, no se pueden planificar ni reproducir. Solo se pueden vivir. Los periódicos del día siguiente hablaron de la noche que Julio Iglesias olvidó cantar y España recordó por él. El ABC tituló «Milagro en el Bernabéu. 30.000 voces salvan el concierto de Julio». El País fue más poético. Cuando la memoria falla, el corazón recuerda. Incluso los periódicos internacionales se hicieron eco de lo ocurrido. Le Figaro de París escribió: «Madrid fue testigo de la demostración más pura de amor musical de la historia». Pero la verdadera historia, la que realmente ocurrió esa noche y los meses que siguieron, nunca se contó completa en ningún medio de comunicación. 3 meses después del concierto, en una entrevista privada que nunca se publicó y que solo 3 personas presenciaron, Julio reveló el secreto completo detrás de esa noche que cambió su vida para siempre. Era una tarde lluviosa de octubre en Madrid. El doctor Eduardo Ramírez había citado a Julio en su consulta privada de la Clínica de la Moraleja para hacer un seguimiento en el incidente del Bernabéu. Lo que comenzó como una consulta médica de rutina se convirtió en una confesión que duró 3 horas. «Doctor», dijo Julio mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, «tengo que contarle algo que no le he dicho a nadie, ni siquiera a Miguel». «¿De qué se trata, Julio?» Lo que pasó esa noche no fue solo estrés o agotamiento. Era algo más profundo, algo que llevaba carcomiendo mi alma durante años. El doctor Ramírez ajustó sus gafas y se acomodó en su sillón de cuero, presintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. «¿Qué quiere decir?» Julio se levantó y caminó hacia la ventana, observando las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal como lágrimas transparentes. Durante los últimos 5 años, había perdido la conexión con mi propia música. Cantaba las canciones porque tenía que cantarlas, porque había contratos que cumplir, giras que realizar, expectativas que satisfacer. Pero ya no sentía nada. ¿Nada? Nada, doctor. Era como si fuera un actor interpretando el papel de Julio Iglesias en lugar de ser Julio Iglesias. Las canciones salían de mi garganta, pero no de mi corazón. El médico tomó notas mientras Julio continuaba su confesión, la voz cargada de una honestidad brutal. ¿Y qué cambió esa noche? Todo. Cuando me quedé sin palabras frente a esas 30.000 personas, cuando me vi completamente vulnerable y desnudo ante ellos, sin poder esconderme detrás de la técnica o la experiencia, algo se rompió dentro de mí. ¿Qué se rompió? La coraza. La máscara, el personaje que había creado para protegerme del mundo.
Por primera vez en años, Julio Iglesias el hombre se quedó solo en ese escenario, sin Julio Iglesias la marca que lo protegiera. Julio regresó a su asiento, pero no se relajó. Su cuerpo irradiaba la tensión de alguien que está confesando secretos que ha guardado durante años. ¿Y qué descubrió en esa vulnerabilidad? Descubrí que mis canciones nunca fueron realmente mías. Eran de cada persona que las había cantado en la ducha, de cada pareja que había bailado con ellas, de cada madre que había consolado a su hijo con mis melodías. Yo solo fui el canal a través del cual llegaron al mundo. El doctor Ramírez dejó su bolígrafo sobre el escritorio, completamente absorto en la confesión de su paciente. Esa noche, cuando 30,000 personas cantaron por mí, me devolvieron algo que había perdido sin darme cuenta: la comprensión de que la música trasciende al músico, que las canciones tienen vida propia una vez que salen al mundo. ¿Y cómo se sintió con esa revelación? Liberado, doctor. Por primera vez en años me sentí liberado del peso de ser Julio Iglesias. Entendí que no tenía que cargar solo con toda esa responsabilidad, que mis fans no eran solo consumidores de mi música, sino co-creadores de cada momento mágico que ocurre en un concierto. Lo que Julio no le contó al doctor Ramírez esa tarde, pero que reveló años después en sus memorias privadas, era que el incidente del Bernabéu había marcado un antes y después radical en su carrera. Desde esa noche, sus conciertos incluyeron deliberadamente momentos donde él se callaba, permitiendo que el público cantara. Lo que había comenzado como una pesadilla se convirtió en su marca personal más emotiva. Pero había algo más, algo que solo Miguel, su guitarrista y confidente, conocía. Después del concierto del Bernabéu, Julio había tomado una decisión que cambiaría para siempre su relación con la música. Comenzó a escribir canciones nuevas, pero de una manera completamente diferente. En lugar de crear melodías en la soledad de su estudio, empezó a componerlas pensando específicamente en cómo sonarían cuando miles de personas las cantaran juntas. Cada canción nueva llevaba en su ADN la posibilidad del coro espontáneo. María Dolores, la anciana que había iniciado el milagro esa noche, se convirtió en una presencia constante en todos los conciertos de Julio en España. No como invitada de honor o como símbolo mediático, sino como recordatorio viviente de lo que realmente importaba en la música. Julio había organizado que siempre ocupara la misma butaca en cada concierto, fila 3, asiento 15, y cada noche, en algún momento del espectáculo, la buscaba entre el público y le dedicaba una sonrisa especial. Ella es mi brújula, le confió una vez a Miguel. Cuando la veo cantar, sé que estoy haciendo las cosas bien. María Dolores asistió religiosamente a todos los conciertos de Julio en Madrid hasta su muerte en 1994, a los 82 años. El día de su funeral, Julio canceló un concierto en el Royal Albert Hall de Londres para estar presente en el pequeño cementerio de Carabanchel, donde fue enterrada. Ella me enseñó que la música más poderosa no es la que viene del escenario, dijo durante el funeral, con la voz quebrada por la emoción. Es la que nace del corazón de quienes la escuchan y la devuelven transformada en amor. Su nieta Carmen, ahora profesora de literatura en la Universidad Complutense, conserva las entradas de todos los conciertos a los que asistió con su abuela. En total, 47 conciertos durante 9 años. Mi abuela siempre decía que Julio no cantaba para el público, recuerda Carmen. Cantaba con el público. Había una diferencia fundamental que solo ella parecía entender completamente. Pero hay un detalle final de esa noche que solo 3 personas conocen. Un secreto que Julio guardó hasta sus últimos días. Esa tarde del 15 de julio de 1985, antes de subir al escenario del Bernabéu, Julio había tomado una decisión que nunca reveló públicamente. En su camerino, sobre la mesa de maquillaje, junto al espejo donde se había visto perdido y asustado, había una carta de despedida que había escrito durante las horas previas al concierto. Si no podía recordar las canciones, si su mente seguía en blanco, anunciaría su retiro definitivo de los escenarios esa misma noche. La carta,
escrita con su puño y letra en papel con membrete del Hotel Villa Magna, comenzaba así: Queridos amigos y fans, después de 30 años de carrera, ha llegado el momento de decir adiós. Mi voz ya no es la misma, mi memoria me falla, y creo que es hora de que un artista más joven ocupe mi lugar. La carta completa tenía 3 páginas. En ella agradecía a todos los que habían hecho posible su carrera, a sus músicos, a sus fans, a las discográficas, incluso a los críticos que lo habían atacado, porque según escribía, también ellos formaron parte de mi historia. 30.000 voces no solo le devolvieron su memoria esa noche, le salvaron literalmente la carrera, aunque quizás esas voces sabían exactamente lo que estaban haciendo, porque hay secretos que el corazón conoce antes que la mente. Hay conexiones que trascienden las palabras y llegan directamente al alma. Y esa noche en Madrid, 30.000 corazones decidieron que el mundo aún necesitaba a Julio Iglesias. Más de lo que él mismo imaginaba. La carta de despedida siguió en el camerino durante todo el concierto. Al final de la noche, cuando Julio regresó para cambiarse, la encontró exactamente donde la había dejado. La leyó una vez más, sonrió y la rompió en pequeños pedazos que tiró a la basura. Ya no la necesitaba. Había redescubierto por qué valía la pena seguir cantando. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O algo más profundo que conecta a un artista con su público en formas que la mente racional no puede explicar? La música guarda secretos que solo se revelan en los momentos más oscuros, secretos sobre la conexión humana, sobre el poder del amor colectivo, sobre la magia que ocurre cuando un alma vulnerable se encuentra con 30.000 corazones dispuestos a sostenerla. Y a veces, cuando todo parece perdido, cuando la memoria falla y las palabras desaparecen, son los fans quienes enseñan al maestro a recordar quién es realmente. Esa noche, en el corazón de Madrid, 30.000 personas no solo cantaron canciones, cantaron un milagro, y los milagros, como la música verdadera, nunca se olvidan.